Nos acompaña el capitán Mariano Moreno, que como dije es secretario gremial del Sindicato de Patrones y Oficiales Fluviales y de Pesca. Nombre y apellido ilustre. Así es, así es. Menos mal que Guillermo no le pusieron Mariano. No. Bueno, tratamos de hacer un poco de honor, ¿no?, a ese apellido, así que bueno. Y Mariano, yo decía que somos el mayor o uno de los mayores productores. No me equivoco. No. Y transportamos solamente el 3%, si llegamos, de lo que producimos, porque todo se transporta por bandera extranjera. Exactamente, la marina mercante que antaño teníamos como orgullo decir que era la quinta flota mercante del mundo, bueno, eso quedó en la historia. Los sucesivos gobiernos de 50 años a esta parte no han tenido políticas hacia el sector, y esto fue derivando en un desmantelamiento de la marina mercante, cuyo golpe letal fue el que se dio en la década del 90 con la desaparición de ELMA, y bueno, a partir de ahí lo que es el flete o el transporte marítimo y fluvial, y como así también la industria pesquera, fue derivando a buques de otras banderas. Ahora, pensando, el flete es una exportación de servicio. Yo decía, entre 5 y 6 mil millones, si no me quedo corto. 5 mil, 6 mil millones. ¿Qué exportación podría acercarse en forma unitaria a ese valor? No, ninguna. No. La carne, que cuando exportaba bien, exportaba 1.000 millones. La pesca se le acercaba a la carne y estaba más o menos ahí nomás, cabeza a cabeza. Y estamos hablando de despreciar un flete que significaría un ingreso de 5 a 6 mil millones de dólares anuales. Bueno, Argentina es así, esos son los números. Y también acá donde uno ve las contradicciones por las cuales transitamos. Argentina importa energía, ¿no? Y creo que más o menos rondan esa misma cantidad de millones de dólares el caudal de energía importada. Y por otro lado, estamos perdiendo... En realidad es bastante más, que de alguna manera se achica por las exportaciones, pero la importación es bastante mayor. Cuando nosotros hablamos del transporte fluvial y marítimo, hablamos también de una disminución de costos en lo que es el gasto de combustible, justamente energía. Entonces, por un lado estamos importando energía y por otro lado estamos despilfarrando esa energía, porque no la estamos utilizando en los lugares o en los transportes adecuados para que esa energía sea rentable. Entonces, estamos llegando a un punto que no es algo que nos puede llegar a sorprender, de que el valor del producto exportado sea menor al valor del flete. Entonces vamos a tener que pagar para que nuestros productos lleguen a otros países. Ahora, vos hablaste de combustible y creo que se produce un enorme contrasentido y una falta de equidad con respecto a buques de otras banderas, con respecto a la bandera argentina. Cargando en el mismo surtidor, es como si vas a cargar con tu auto en la ESO, por decir una marca, y viene alguien de Paraguay y carga al 60% menos de costo. Sí. Eso pasa con la diferencia que el coche, bueno, pasaría desapercibido, pero en la marina mercante es un desbalance, una falta de equidad que lo saca de precio. Bueno, el tema se ve reflejado, hay que decir una cosa, ¿no? Argentina, transporte marítimo de ultramar prácticamente no tiene, desapareció totalmente. Claro, por eso se transporta todo en buques de bandera extranjera. Buques de bandera extranjera, buques de banderas de conveniencia, donde bueno, las condiciones de trabajo son mucho más bajas en lo que respecta a los trabajadores, ¿no? Y
Y entonces, lo que nosotros todavía tenemos medianamente funcionando, pero en vías de ir también achicándose si no se hacen políticas, es justamente la navegación fluvial que se hace por el tren hidroviario, ¿no? La hidrovía Paraná-Paraguay, en la que esta hidrovía tiene 5 miembros: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Ese tramo de la hidrovía, que tiene alrededor de 3.600 kilómetros, pasa en un 50% por territorio netamente argentino. Que draga Argentina. Que draga Argentina. Que paga Argentina. Que baliza Argentina. Exactamente. Entonces, las contradicciones, porque lamentablemente acá tenemos que hablar siempre de contradicciones. Argentina está desapareciendo, la poca marina mercante que queda, el poco transporte fluvial argentino que queda, está desapareciendo. Entonces, hoy un buque que tiene que cargar combustible, que además el combustible es uno de los gastos mayores dentro de una producción, dentro de un flete, ese combustible lo paga un 40% más caro que un buque de bandera extranjera que cargue en el mismo puerto el mismo combustible argentino, porque el combustible que se vende a buques de bandera extranjera entra en un sistema de promoción de exportaciones, lo que hace que Argentina quede directamente afuera, o los armadores argentinos, los barcos argentinos queden directamente afuera de la posibilidad de competir en una navegación fluvial. Entonces, y además otra cosa, el valor más caro que paga el buque argentino por ese combustible tiene entre sus ítems, ¿no? Impuestos y todo ese tipo de cosas, un ítem que dice que es para el mantenimiento del sistema carretero. O sea, que la casi extinguida flota fluvial argentina mantiene en parte al sistema carretero, al sistema vial carretero. Entonces, lo que nosotros pedimos, y estamos trabajando en eso desde el Centro de Patrones y demás gremios hermanos, es justamente poder poner esta problemática en la agenda, ¿no? En la agenda nacional, porque no estamos hablando de subsidios o algún tipo de ayuda benéfica. Acá hay un negocio y Argentina se lo está perdiendo. Y además es un negocio que rentaría, además de la capacidad de flete, que además naturalmente Argentina tiene en forma natural, ¿no? El río, el mar son naturales, no tuvimos que invertir nada en eso, lo tenemos, no lo estamos aprovechando. Redundaría en muy poco tiempo, con algunas medidas que se adopten, la incorporación de por lo menos arriba de los barcos 2.900 fuentes de trabajo, a lo que hay que sumarle el movimiento de, por ejemplo, agencias marítimas, agencias aduaneras, mantenimiento de buques, industria naval, bueno, todo el entorno que hace a la industria del flete fluvial. Mariano, hace 15 años más, años menos, tiro un número apoyándome en mi mala memoria. Paraguay y Bolivia tenían 2 o 3 remolcadores y algunas pocas barcazas. Hoy, ¿cuántas barcazas y cuántos remolcadores tiene Paraguay y cuánto Bolivia? Bolivia no tengo bien el dato, ¿no? Pero yo le puedo decir que Paraguay, que es la primer flota, es la segunda flota fluvial del mundo después de China. Mira Paraguay. Y está contando con más de 140 remolcadores de empuje y más de 2.000 barcazas. Paraguay ya ha instalado un astillero en Paraguay que se dedica a la producción de barcazas y que posiblemente en algunos años vamos a ver los primeros buques, los remolcadores que van a salir de... Ahora, falta decir una cosa. Esos 140 remolcadores y 2.000 barcazas, los armadores son argentinos.
la mayoría son argentinos. Los demás crecieron al amparo de los argentinos que fortalecieron la Marina Mercante paraguaya. ¿Y eso por qué es? Porque Argentina se olvidó de este sector que le genera auténticos billetes verdes en favor del qué, no sé. Porque si dijéramos, bueno, tiran abajo esto porque es un negocio que se lo damos a este otro. No es así, porque sí. Yo no sé cuáles serían las cuestiones, porque además, si nosotros nos remontamos en el tiempo, vemos que consecutivamente, después del año 55, consecutivamente se fue cercenando las posibilidades de la Marina Mercante. Siempre fue desde esa época hasta ahora en un constante achique. Entonces, la verdad que no podemos tampoco endilgar esto a un gobierno en particular. Lo que a mí me parece que como sociedad no tenemos la cultura del río o del mar. Yo digo, Argentina en algún momento va a tener que tomar una decisión, contradictoria por cierto, que es un país con más de 5.000 kilómetros de litoral marítimo y fluvial, quiere convertirse en un país mediterráneo. Mirá, primer discurso de Kirchner, ungido presidente, primer discurso público. Habló de la recuperación de la industria naval porque era madre de industrias. Yo te preguntaría qué se hizo en 14 años, nada, al contrario, prácticamente hay un astillero trabajando. A Cristina la escuché más de una vez hablar de la Marina Mercante, de la industria naval, que había que recuperarlos, que eran fuentes de trabajo auténtico. ¿Qué se hizo? Nada. No figuramos en la agenda. No figuramos en la agenda. Lamentablemente no figuramos en la agenda. Nosotros, yo quiero comentar un poquitito. Hoy a mí me toca estar en este lugar como dirigente gremial, pero hace escasos 6 meses estaba arriba de los barcos, de los cuales hice una carrera desde mis 19 años y llevo 25 años arriba de los buques. Entonces, para nosotros, los embarcados, ese discurso en el que se empezaba a hablar de Marina Mercante, industria naval, fue alentador y esperanzador. Todo lo compramos. Entonces, la verdad que teníamos una gran fe en esto. También ahora vemos con gran desilusión que lamentablemente no se ha llegado a generar una política en el sector. En un primer momento, Néstor, decretando justamente el decreto 1010 del año 2004, generó un gran movimiento, el poder ingresar buques de bandera extranjera bajo la reglamentación argentina. Eso dio en su momento un pequeño respiro a la actividad, pero bueno, como este decreto y tantos otros que tenían un carácter transitorio de 2 años, perduró en el tiempo y hasta el día de hoy lo tenemos. Entonces lo que fue en ese momento una medida que daba un alivio y generaba las posibilidades de un cambio en el sector, bueno, al no seguir trabajando en este tema, hoy se convirtió en un decreto... Letra muerta. Exacto, y que no genera absolutamente nada. Usted habló de 15 años. Bueno, yo, como bien les dije recién, hace escasos 6 meses me bajé de los buques y, haciendo memoria, pude contabilizar de 12, 13 años a esta época la desaparición, la desafectación del flete de alrededor de 60 barcos que navegaban en el río. Esto lo que genera es una pérdida de fuentes de trabajo de alrededor de 1.100 obreros marítimos. Obreros marítimos, la asimetría que existe con Paraguay y con Bolivia no solamente es a nivel económico, sino también a nivel profesional. Argentina invierte, tiene la escuela fluvial, la Escuela Nacional de Náutica, Manuel Belgrano, y la otra, hay 3. Y bueno, Argentina tiene la Escuela Nacional Fluvial y la Escuela Nacional de Náutica en lo que respecta
a los oficiales. Y después tiene escuelas, hay algunas escuelas privadas que dan, y una escuela de la prefectura también, que es la que da capacitación a los marineros, ¿no? Ahora bien, ¿qué asimetría se produce entre un marinero argentino y un marinero que está navegando el mismo río paraguayo o boliviano? Bueno, yo le voy a hablar un poquitito de lo que es la parte de oficiales. Hoy preparar un oficial en la Argentina lleva alrededor, entre que comienza sus estudios hasta que egresa de una escuela de capacitación náutica, no menos de 15 años. Hoy un oficial, ¿y qué pasa? Y a partir de ahí comienza el otro periodo de capacitaciones, cuando uno tiene el oficial recién recibido y se sube a un buque a dar sus primeros pasos y adquirir los conocimientos que da la experiencia. Que es transmitido por un capitán con experiencia. Exactamente. Entonces, hoy formar a un oficial o un capitán de un buque que pueda venir al mando, ¿no? Operar un remolcador de empuje con una carga de 45.000 toneladas, estamos hablando por ahí de más de 30 barcazas, no se hace de un día para el otro. Son años y años de experiencia, años y años Contrario censo, háblame de Paraguay. Bueno, Paraguay saca títulos, no tiene escuelas de capacitación. Muchos capitanes de los buques paraguayos son oficiales de la Armada paraguaya, que pasan a este sistema, al sistema civil, y después otros tantos que van adquiriendo la capacitación, no sabemos bien cómo, porque la verdad que no hay escuelas que certifiquen en Paraguay a los oficiales. Todo esto, de alguna manera, se puso más, si bien ustedes lo conocen, a nivel público general, se puso de manifiesto cuando 2 buques paraguayos colisionaron a 2 buques argentinos. Exactamente. El último, el Río Turbio, que murieron 7 compañeros. 7 compañeros. Y en el otro... El buque tanque Polaris. Que murieron 2. Se murieron 2 compañeros. Más 2 que iban en una lancha. Exactamente. Que se los llevaron por delante. ¿Por qué? Porque el tipo aparentemente no tiene capacitación. Y a los 15 días estaba navegando otra vez. Exactamente. La capacitación en la hidrovía, ¿no? En esta actividad, la capacitación pasó a ser fundamental. Hoy la Argentina, donde quizás en el río Paraná antes veíamos buques de tamaño menor, o es más, tenemos un puerto preparado para que vean lo que fue creciendo el porte de los buques, un puerto preparado para operar con buques de 180 metros de eslora. Que era grande. Perdón. Y hoy tenemos buques que están entrando al puerto de más de 350. Entonces, ese incremento en el porte de los buques, que también navegan el río, ¿qué generó? Generó una mayor capacitación, generó una mayor tecnología a la cual los que trabajamos arriba de los barcos tenemos que estar capacitados para saber manejarla. Yo puedo tener la mejor computadora, el mejor radar, pero tengo que tener capacitación adicional para poder usar ese equipamiento. Entonces, a la experiencia náutica que uno puede tener con el correr de los años, al ojo marinero, como se le llama, ¿no? Para tener conciencia del medio en el que uno está navegando y hacerlo propio, hay que agregarle la ayuda tecnológica que tenemos, que es fundamental. Entonces, la capacitación es importantísima y la falta de capacitación redunda en inseguridad. Cuando yo no estoy capacitado, soy inseguro, soy ineficiente y el negocio no cierra. Para terminar, y que los televidentes entiendan qué pasó con el Polaris y el Río Turbio, el capitán que estaba a cargo del capitán paraguayo se cruzó de banda, es decir, pasó de la izquierda, de la derecha a la izquierda y colisionó a 2 barcos con
la muerte de, en un caso de 2 trabajadores arriba y 2 trabajadores abajo que estaban en una lancha, y en el otro 7. 7 compañeros, de los cuales eran conocidos nuestros del gremio, los dos capitanes que estaban ahí, también la gente del Polaris, entre ellos un pilotín. Pilotín es un chico que todavía es cadete de la escuela, está haciendo su año de experiencia siendo alumno arriba de un buque. Bueno, hemos perdido esa criatura. Entonces, como usted dice, como para andar en coche en una ruta uno tiene ciertas reglas que seguir para que sea algo seguro. Bueno, justamente el desconocimiento, la falta de pericia, hace que esto, además de perder los barcos, estamos perdiendo a los compañeros. Esperemos que esto empiece a formar parte de la agenda de Cancillería, de la Presidencia de la Nación y demás, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir y además empezar, estando en la agenda, a transitar una política de Estado en la recuperación de la marina mercante. Estamos hablando de 5 a 6 mil millones de dólares que se lo llevan los buques de bandera extranjera. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos buques. Gracias, Mariano. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias a vos. Yo quisiera hacer un último pedido, ¿no?, a todas las autoridades, a todos los sectores políticos, a los sectores gremiales, que tomemos en serio este asunto. Esto redunda en beneficio para la Argentina, esto redunda en fuente de trabajo, en capacidad de transporte, en profesionales y argentinos con más trabajo y mejor trabajo. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, señor director.